Hola a todos, un saludo enorme. ¿Qué tal, familia? Hemos tenido un pequeño percance de horarios, pero hemos aprovechado que tenemos el día y la hora de decir, vamos a salir igual. Así que tenemos aquí con nosotros a Lauro Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, Lauro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches para ustedes. Y muy bien, aquí contento de estar contigo en esta oportunidad tan linda. La verdad que muy feliz de compartir además esta información con todas las personas que están mirando y bueno, con expectativa también, ¿no? Sí. Bueno, pues gracias también a la Caja de Pandora por abrir este espacio como siempre y a ti por toda la información y todo el crecimiento que vamos a tener contigo. Os comento que el tema de hoy es psicogenealogía, cómo salir de situaciones repetitivas. El debajo podéis ver, hay una serie de vídeos que también he completado, como el de TEDx, que es uno de los que más me ha gustado, y entonces animamos a que veáis más, pero hoy, así en Caja de Pandora, para la gente que no lo conoce, podéis encontrar toda su información en lauroalonso.com y, bueno, es muy reconocido internacionalmente. Me gustaría resaltar que es el fundador de la corriente de psicogenealogía evolutiva y tiene su escuela internacional que está reconocida institucional de manera oficial. Entonces, el tema que va a tratar, os animo a que lleguéis hasta el final y cualquier preguntita, cualquier cosita, por favor, ir poniéndola en el chat y si nos da tiempo yo se la paso, ¿vale? Así que sin más, Lauro, que encima llevamos tarde, adelante, todo tuyos. Bueno, muchas gracias. Sí, hoy la sincronicidad ha querido que tuviéramos una cuestión con el ajuste de hora, y eso es bien interesante y para tener en cuenta, porque justamente el tema que nos ocupa, que son los patrones repetitivos, que es una de las cosas que las personas más preguntan y más les interesa saber en relación a la psicogenealogía y a lo que le podemos ofrecer como solución. Y aquí probablemente haya algo interesante entonces para nosotros en relación a este mismo tema. Y yo creo mucho en la sincronicidad. Me parece que cuando no conocíamos de estas herramientas, los que nos llamamos caminantes o buscadores, hablábamos de la suerte, del azar o de la casualidad. Después pasamos en algún momento a hablar de la causalidad, o sea, causa y efecto. Y ahora, después de un buen tiempo de buscar y aprender y andar y transformarnos, manejamos el concepto de la sincronicidad, es un concepto de Carl Jung, y creo que nada escapa a la sincronicidad. Y en ese sentido no escapa esta diferencia de tiempo que tuvimos hoy, no escapa a la sincronicidad las personas que están viendo este vídeo, que están compartiéndolo ahora, y no escapa a las personas que lo van a ver después. Es decir, que todo tiene un sentido y esa es la propuesta en la psicogenealogía, encontrar el sentido. Y cuando elegimos este tema contigo, a mí me gustó mucho porque pensar en los patrones repetitivos es pensar en esas cosas que tienen un sentido, que no escapan a la sincronicidad, pero que vuelven a repetirse una y otra vez, no solo en nuestra propia vida, sino a veces es como si copiáramos partes del guión de la vida o de la obra de antepasados y de ancestros. Y fíjate que en general no nos preocuparíamos si ese guión tuviera que ver con libertad, con plenitud, con alegría, con éxito, con todas las cosas lindas que tiene la vida. Cuando eso pasa, nosotros no nos preocupamos demasiado, solo lo disfrutamos o conectamos con ese sentimiento sin dificultad. Pero cuando nos toca repetir un patrón que tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento, a veces con la enfermedad, o tiene que ver con una situación que nosotros no deseamos, ahí es donde se activan nuestros mecanismos de, bueno, a veces de búsqueda interior, de querer entender por qué pasa y sobre todo de querer resolver y querer solucionar. Y en esto, Jessica, la psicogenealogía es muy efectiva, es quizá una de las herramientas más útiles, por eso es tan lindo compartir este tema, porque supongo que a mucha gente, quizás solo escuchando unas poquitas cosas, le puede hacer la diferencia en su vida, en muchos aspectos. Ojalá que así sea para todos y para el mayor bien. Lo que voy a comentar respecto a las repeticiones es que tenemos que primero entender algo, y es que no se trata de una condena, no se trata de una maldición, sino que se trata de algo que podríamos llamar destino, pero voy a hacer una salvedad que a mí me encanta, y es que destino es una palabra bien especial, porque
se puede entender como se suele, ¿no? Como si fuera una especie de karma o como si fuera algo predeterminado, que es la interpretación que a mí personalmente menos me gusta, y destino también se puede entender como nuestro horizonte, nuestro lugar hacia donde nos dirigimos, hacia donde vamos, nuestra meta. Para mí el destino es ese lugar que algunos llaman llegada, pero la llegada a la vez es un nuevo punto de partida. Y cuando algo nos jala hacia ese destino, o sea, cuando nosotros tenemos un patrón repetido que parece como que estuviera predeterminado, sucede una cosa que yo llamo la parábola del tren. Y lo voy a compartir desde ese lugar que es un lugar simpático y simple y creo que es más lindo para entenderlo. La parábola del tren, yo la armé en un curso para explicar esto y les gustó mucho, o sea que espero que sea útil, y dice así: uno va viajando en un tren, va en un vagón de tren, y simplemente no se da cuenta de por qué está allí o hacia dónde va, o no logra cuestionarse más que lo que ve por la ventana en cuanto al paisaje, porque el paisaje deleita. Lo que nosotros percibimos a través de los sentidos, nuestra búsqueda del bienestar, del placer, es a veces una trampa para nuestra conciencia, porque nos mantiene en un foco, digamos, centrado o específicamente en esa percepción. Y, y entonces uno va en el vagón de tren y mira y disfruta del paisaje y ve pasar diferentes ciudades o ve pasar naturaleza, ve señales, ve carteles, quizás ve personas. Y lo que no se da cuenta es que ese tren de pronto está viajando a 50 o 60 o más kilómetros o millas por hora, lo que quieran. Vamos a suponer 50 kilómetros por hora. Y entonces significa que yo en cada hora en la que voy mirando el paisaje y no hago ninguna otra cosa, me estoy moviendo 50 kilómetros del lugar donde estaba una hora atrás. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Si el lugar hacia el que me dirijo, o mejor dicho, hacia el que me lleva el tren, que es como un automatismo, si ese lugar tiene que ver con el lugar al que yo quiero ir, con lo que es bueno para mí, con lo que me sana, con lo que me expande, entonces no hay problema que yo me relaje y disfrute del viaje. Pero el problema surge cuando empiezo a sentir que me estoy alejando de donde quiero ir, o que estoy yendo en la dirección contraria. Y entonces ahí eso que llamo destino empieza a llevarme de una manera automática. Yo solo estoy sentado en el vagón, en mi asiento, y miro el paisaje y no hago nada al respecto, y entonces no puedo cambiar. Y ahí soy víctima de alguna manera de esas situaciones o circunstancias que se llaman en algún caso repetitivas cuando ya han sucedido anteriormente en mí o en la familia o en el sistema familiar de alguna manera. ¿Y cuál es la diferencia entonces para lograr un cambio significativo? Bueno, pues bien simple. En realidad casi nada, solo darme cuenta que estoy viajando en el tren, porque si me doy cuenta, puedo elegir quedarme si el destino al que me dirijo es bueno para mí, puedo elegir bajarme, puedo preguntar, o sea, recién ahí empieza mi libertad. Y ese es el concepto más bonito que tenemos en este tema, es que la libertad plena de un individuo respecto a su sistema familiar, a los condicionamientos inconscientes, a su propio aprendizaje y creencias, etc., recién empieza cuando se da cuenta del sentido que lo rodea, desde adentro hacia afuera y viceversa también. O sea, el sentido que proponen mis circunstancias, o lo de afuera, y el sentido que quiero proponer desde mi interior. Cuando me doy cuenta de eso es cuando empiezo a ganar libertad. Y en eso es una de las cosas en las que la psicogenealogía nos puede ayudar mucho, porque digamos que conoce de trenes. Es como que tiene un mapa en el cual yo puedo darme cuenta de dónde estoy, entender para qué estoy en ese vagón, por qué me tocó ese asiento, y entonces el paisaje que estoy mirando, a qué corresponde, y ahí puedo elegir qué es lo que quiero hacer. No es, por supuesto, la psicogenealogía la única terapia o disciplina o ciencia que propone esto, pero realmente es una, por cierto, muy efectiva o muy eficaz, es sumamente asertiva para este tipo de temas. Yo conozco casos de personas que han tenido situaciones repetitivas, como por ejemplo dolencias o enfermedades, que en muchos casos así se llaman congénitas,
Y entonces el hijo, que a veces se transforma en un consultante, o es el consultante, tiene determinada dolencia o enfermedad que la tuvo o la tiene el padre, y que la conocen porque la tuvo o la tiene el abuelo, y la tuvo o la tiene el bisabuelo o alguien. Y entonces la pregunta correcta, o sea, la pregunta que ilumina no es ¿por qué nos pasa esto?, sino ¿para qué? ¿Para qué? Es una pregunta, las llamamos preguntas habilitantes. Las preguntas habilitantes son las preguntas que lo que hacen es entregarnos la llave del entendimiento, de la búsqueda de la conciencia. Son las preguntas que nos hacen pensar de una manera diferente. Es como un ejercicio de pensamiento lateral. Yo veo el paisaje pasar y entonces puedo razonar, ¿el paisaje es el que se mueve o soy yo el que está en movimiento? Y si soy yo, ¿por qué estoy en movimiento? ¿Estoy arriba de qué? Y ahí me doy cuenta que voy en tren, ahí me doy cuenta que tuve un punto de partida, y ahí me doy cuenta que tengo un destino, y ahí me doy cuenta que ese destino es mío y lo puedo cambiar. ¿Qué tal les parece? ¿Es claro el concepto? Yo creo que en Sí. sí es bastante simple, ¿no? Y muy bonito, ¿no? O sea, bueno, me ha hecho una pregunta que si quieres te puedo, a ver si lo puedes enlazar y seguir un poco con el tema. De Peca, de nuestro grupo, dice, ¿tiene que ver la psicogenealogía con la psicohistoria? No conozco lo que es psicohistoria. Podemos hablar de psicoanálisis o cualquier corriente psicoanalítica más moderna, pero psicohistoria me imagino que debe ser alguna técnica o alguna ciencia que la verdad desconozco. Pues algún día nos saldrá a hacer un vídeo. Peca, estás invitado a que nos cuentes. Muy bien. Puede ser, les cuento algo, yo he encontrado el nombre psicogenealogía, diferentes autores, así como en lo personal la corriente que yo trabajo la he nombrado psicogenealogía evolutiva por las características que tiene, por los conocimientos que se han incorporado y por el estilo de enfoque que tiene esta corriente. Hay muchos autores que a la psicogenealogía clásica le han cambiado el nombre de una manera más profunda, entonces a lo mejor psicohistoria es alguna variante que alguien ha elegido. Por ejemplo, en Chile hay un colega, Pedro Engel, que lo ha llamado ancestrología. A lo mejor se me ocurre que puede tener algo que ver. En cuanto a psicogenealogía clásica, la madre de todo este saber es una señora que es bien conocida en este tema, que se llama Anne Anselin Schutzenberger. Pero a mí me gusta siempre aclarar y destacar que esta persona, que fue y es considerada la madre de la psicogenealogía, no es la primera persona en investigar el tema, ni tampoco es la última. El concepto de lo transgeneracional, que es un término que a veces se confunde con psicogenealogía, el concepto de lo transgeneracional, es decir, aquello que heredamos de generación en generación, ese concepto es bastante antiguo, yo diría muy antiguo, y es bien conocido por cualquier persona abocada a la medicina, en cualquier corriente, pero en particular, por ejemplo, en psiquiatría. En psicoanálisis, en todas las escuelas psicoanalíticas se considera y se tiene en cuenta la herencia transgeneracional. Y bueno, las corrientes más específicas, como por ejemplo la psicogenealogía en sí y las diferentes ramas que se han ido abriendo a lo largo del tiempo, es el concepto medular o central. O sea, para los estudiantes o los practicantes de psicogenealogía, lo transgeneracional es nuestro gran tema, ¿no? Pero muchas escuelas, muchas corrientes se nutren de esto, porque hoy en día es demasiado evidente y hay una evidencia científica irrefutable respecto a la relevancia y la incidencia de los aspectos transgeneracionales en nuestra vida presente. El modelo, para quien quiere investigar algo más científico, más vanguardista, más actual, el más sólido, que hoy en día avala plenamente nuestras leyes, nuestros postulados a nivel de psicogenealogía, es la epigenética, y en particular la epigenética conductual. Voy a comentarlo, si te parece, Jessica, en un minutito, para que la gente que por ahí no ha oído de esto no quede con un sabor a no saber de qué se trata. La epigenética es una rama de la genética, o es la ciencia que trata lo que sucede a nivel de los cambios y la herencia genética, pero sin incidencia directa en los cambios a nivel de la molécula del ADN. Es decir, que
estoy hablando de herencia de información de mis ancestros, pero sin modificación de la cadena de ADN, que es lo que estudia más bien la genética tradicional. Entonces, en la epigenética se ha descubierto que las emociones, el resentir de una persona y, bueno, determinados pensamientos y muchos otros factores circunstanciales externos influyen en la genética sin alterar la cadena de ADN directamente, sino, yo voy a decir, en una manera periférica, es decir, hay ciertas sustancias químicas que se aproximan, que forman determinados enlaces, bueno, que cambian la estructura del ADN y alteran entonces en esa secuencia el comportamiento y la interpretación, pero no la molécula en sí, o sea que es una cosa bien interesante porque no estamos hablando de un cambio eh, estructural del ADN, sino de aspectos que inciden sobre el ADN y que son afectados por el estado emocional, los hábitos, las costumbres, las creencias y sobre todo los bioshocks, o sea, las emociones de alto impacto, ¿no? Cuando uno tiene, bueno, un gran miedo o una sensación de angustia muy grande, o lo mismo una alegría muy grande o un despertar increíble, una vivencia expansiva muy, muy fuerte, cualquiera de esas vivencias de alto impacto va a provocar determinados cambios en la genética, pero a un nivel que se conoce como epigenética. Y es bien interesante y ese es el fundamento científico que tenemos hoy en día, más, no el único, pero el más claro, el más ortodoxo, el más sólido para demostrar en forma académica la lógica y el porqué de la psicogenealogía, que a muchos años atrás fue un descubrimiento empírico. Los investigadores que trabajaron con esto, María Torok, Abraham, Nagy, bueno, Schutzenberger, etcétera, 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 se dieron cuenta en su trabajo de campo, se daban cuenta del resultado con los pacientes, se daban cuenta en la práctica, pero hoy día lo podemos también respaldar con información académica teórica, que no es un dato menor, ¿verdad? Molt bé. Lauro, a mí me gusta mucho incorporar parte de la web, o sea, os animo a que entréis, es lauroalonso.com y resaltar un pedacito, ¿vale? Y ahora te paso preguntas. Sí, claro. Dice, psicogenealogía es un respetuoso romance con el alma de grupo que es el clan familiar, en el que se integran amorosamente todos sus aspectos y cualidades. Se reconoce y habilita a cada miembro el lugar que le corresponde y se ilumina la historia con la luz de la conciencia. Esto libera la fluidez de la vida y el amor para cada individualidad y para el colectivo. O sea, os animo a que entréis y que leáis, tienes una trayectoria realmente espectacular y bueno, también decir a la gente que das formación, que, bueno, muchas cositas que también iremos haciendo más videitos para sacar estos temas que son muy interesantes. Te paso una pregunta de Silvi, de allí de Argentina, que dice, ¿cómo salir de situaciones repetitivas causadas por familiares y que uno no puede aún salir del entorno de ellos? Gracias, Laura. Bien, bueno, excelente pregunta porque era, de alguna manera era el eslabón que nos quedaba como compromiso sí o sí de transmitir en este vídeo, porque ¿cómo salir de esas situaciones? Bueno, varias cosas para comentarle a Silvi y a toda la audiencia que son súper importantes. Primero, que cuando un conflicto, sea porque se me generó por mis propias vivencias o decisiones o elecciones de vida, sea porque lo recibo a través de mi educación, a través de la influencia de mis progenitores o de mis docentes o de mis amigos, o sea porque lo heredo a un nivel transgeneracional más profundo, o sea, de mis antepasados, sea por la vía que sea, cuando un conflicto llegó a mí, es mío. Por lo tanto, no hay manera de devolverlo ni de soltarlo sin hacer un razonamiento de conciencia, o sea, ahora me pertenece. Es como una dolencia o enfermedad, una vez que se manifestó en nuestro cuerpo, bueno, ahora es nuestra responsabilidad. Y la mejor manera de resolver eso es encontrar la lógica. No es la única, pero es la manera más efectiva y más profunda, porque mientras yo ataque el síntoma o lo logre anestesiar, lo que voy a hacer es dormirlo por un tiempo, tanto en mi vida como en la vida de mis descendientes, si es que los tengo. Si yo un síntoma, o sea, una repetición, algo que se manifiesta como algo biológico o psíquico o emocional, algo que vuelve a suceder, si yo lo duermo o lo tapo o lo anestesio, eso va a volver a surgir en algún momento en mi vida o en la de mis descendientes, o sea que no es negocio, ¿no?
no es una buena idea. A veces el dolor es muy grande y, bueno, puede ser útil en un momento para poder seguir adelante, pero no debería ser el último paso, debería ser de pronto esa anestesia un paso necesario de supervivencia, pero no el final. El paso siguiente debería ser entender qué mensaje me está dando. Hoy yo dije muy discretamente, dije la palabra o la pregunta que empodera en esto es ¿para qué se repite? La lógica atrás de esto es bien simple, ¿eh? Y dice, si yo hago siempre lo mismo, voy a obtener siempre el mismo resultado, bajo las mismas condiciones. Entonces, si algo se repite en lo transgeneracional, que fue el planteo que hizo Silvi, significa que en mi sistema algo no está funcionando bien o está faltando, y eso que se repite es el síntoma. Entonces tengo que hacer una especie de ingeniería inversa para entender qué me está queriendo decir, qué me está mostrando. Es como si el destino me diera de nuevo la oportunidad de decir lo que no fue dicho, de traer o recuperar al que fue excluido, de lograr lo que no se logró, de hacer lo que no se terminó de hacer o lo que no fue hecho. Es decir, hay alguna cosa pendiente. Entonces yo tendría que pensar sobre esa situación que se me repite, o que se le repite a un paciente, o que se le repite a una persona conocida, ¿qué fue lo que sí hicieron los demás? Porque evidentemente hay algo ahí que no se terminó, no se completó. El sistema familiar, como todo organismo viviente, está compuesto por los miembros o elementos que somos las personas dentro de ese sistema, busca sobrevivir, busca permanecer. El término exacto es medrar. Es decir, el organismo familiar busca medrar. Y me gustaría ilustrar la necesidad de ese organismo, que es la que se precipita cuando aparece una repetición, con un concepto bien bonito que me enseñaron hace mucho tiempo un maestro de egiptología. Yo tocando de oído en ese tema, él me explicó un concepto bien bonito y es el de la diosa Maat. La diosa Mahat es la diosa que tiene una pluma en la cabeza, que representa la armonía, el orden, por simplificar el concepto. Pero para los egipcios antiguos, Maat no era solamente un aspecto de la divinidad, sino que además era la manifestación de la armonía. Entonces, ellos decían que hay situaciones o personas o frases o actitudes que generan Mahat. ¿Qué significa? Bueno, que son situaciones, personas o actitudes que armonizan, ordenan, clarifican, que son positivas. Y hay actitudes, personas, cosas o situaciones que destruyen Mahat. Entonces, que son no deseables, son situaciones que caotizan. Bueno, la repetición en un sistema familiar o en nuestra propia vida es la evidencia de una fractura en la armonía o en el Mahat familiar o personal. Es decir, igual que pasa con el síntoma de un órgano, ¿no? Si a mí me duele algo en el cuerpo, ese dolor no es mi enemigo. Ese dolor es un amigo que me está diciendo, hey, mira aquí que está pasando algo, ¿no? Necesito que veas esto, necesito que me atiendas, necesito que cambies. ¿Sí? Pero me duele el hígado porque estoy comiendo demasiado chocolate, porque estoy triste, entonces el dolor o el malestar hepático, la disfunción hepática me está diciendo, revisa tu emoción de angustia. Y el chocolate es un vehículo que no tiene nada que ver. Entonces, cuando hay una repetición familiar, muchas veces la repetición en sí no es lo trascendente, sino lo que está pasando que hace que eso se transfiera de un miembro a otro. O sea que, Silvi, hazle la pregunta simbólica, ¿no? A esa repetición, háztela a ti misma. Si tienes algún familiar involucrado y está con vida, puedes hacérsela también. ¿Qué se gana y qué se pierde con esto? ¿Y qué es lo que se hizo a partir de esto? Es encontrar el drama familiar y preguntarle, bueno, ¿qué sentido tiene? Por ejemplo, si uno mira a su alrededor, tiene objetos, ¿verdad? ¿Y qué sentido tienen esos objetos? Bueno, yo tengo aquí mi vasito con agua, porque por ahí no quiero estar con la boca seca o hablo mucho y rápido, entonces necesito tener agua cerca. Tenemos abrigo porque hace frío, o tenemos un ventilador porque hace calor, o tenemos una lapicera para escribir algo. Todo tiene un sentido y la repetición también lo tiene. La forma de desactivarlo es encontrar ese sentido, que sería como dialogar con el síntoma mano a mano. Buah, muy bien, ¿eh? Qué profundo, Lauro. Esto va a dar para unos cuantos vídeos, ¿eh? O sea, no veas.
Mucho trabajo hay ahí, ¿eh? Mira, te voy a pasar una de Andrea Coleman que dice, en mi familia se ha repetido el cáncer y la falta de abundancia. Siempre se decía no tenemos plata, pero tenemos amor. Yo he decidido salir de todo ese círculo y dice que es la oveja negra de la familia. ¿Qué nos puedes comentar? Bien, bien, muy interesante, qué lindo nivel que se ha generado. Para ciertas áreas de nuestra psique inconsciente, y tengamos en cuenta que psicogenealogía es el estudio de la psique, de la genealogía, y psique se entiende como alma, entonces para ciertas áreas de esta psique individual y colectiva, no hay una diferenciación interna, simbólica, entre dinero, amor, recursos, tiempo e incluso grasa corporal. Entonces, bien dijo ella que en su familia lo que faltaba, la carencia era dinero. No me sorprendería que haya habido personas con temas renales o con temas hepáticos. Lo renal tiene que ver con la liquidez, o sea, con el dinero líquido, la liquidez simbólica. Y el hígado es la gran farmacia y el gran almacén del cuerpo, entonces es un órgano que se impacta o a veces altera su funcionamiento cuando la simbólica tiene que ver con la carencia. No me sorprendería que la cosa fuera por ahí, con esos cáncer que ella comenta. Y cuando dice soy la oveja negra es que ella logró girar lo que es el foco en el recurso material a lo que es, digamos, la reparación a través de la abundancia en lo afectivo. Para la simbólica inconsciente eso es reparador. Instintivamente o intuitivamente yo veo muy bien el camino que ha elegido. El amor, si bien en el plano objetivo, en el plano de la realidad, no logra suplir todas las necesidades, pero sí logra contener muchísimo y hacer que algunas de esas necesidades ocupen el lugar que realmente tienen y no un lugar de excesiva relevancia que a veces ocupan. Entonces, el camino que ha elegido está muy bien, y ser la oveja negra de la familia no es algo bueno ni algo malo, es un juicio de la familia. No es necesariamente una realidad. Todos somos ovejas negras de alguna manera, a la vez somos todos ovejas blancas y a la vez en realidad ninguno de nosotros es una oveja. Pero ser la oveja negra es lindo cuando uno entiende que se trata de la primera persona del sistema que se animó a tener, a darse la posibilidad, a darse confianza, a darse fianza, a tenerse fe de cambiar, de ser distinta. Y a ver, oye, si estamos diciendo que en esa familia hubo muchas personas con cáncer que tuvieron carencia económica y ella ha cambiado eso por un manejo de la afectividad, bueno, pues me alegro mucho porque es muy probable que se termine ahí el tema, bueno, de esa enfermedad tan dolorosa, ¿no? Tan difícil como es el cáncer. Así que enhorabuena. Es una oveja negra sanadora. Eso, animamos a Andrea, continúa con fe además, ¿no? Mira, te paso la de Isabel Castillo, que está en Estados Unidos, nos dice, se puede repetir en el árbol genealógico la enajenación mental, la locura, ¿no? Y cómo manejarla. Bien, nuestra técnica o ciencia, la psicogenealogía, a mí me gusta aclarar que es una técnica complementaria, no es una técnica sustitutiva ni alternativa, o sea que nosotros no somos una alternativa frente a la medicina convencional, ni frente a la psiquiatría, ni frente al psicoanálisis, no se puede elegir una cosa u otra, nosotros acompañamos desde una visión distinta que complementa todo ese trabajo. Entonces, cuando hay psicopatías o cuando hay patologías psíquicas, es una buena idea mantener el proceso, digamos, ortodoxo o el tratamiento habitual de la manera en la que esté estipulado. Y además, nosotros podemos agregar una pieza súper importante y valiosa que en algunos casos hace realmente la diferencia y puede agilizar o acelerar mucho el tratamiento o conducir en algunos casos hacia una sanación muy directamente. Y básicamente son una suma de conceptos que voy a tratar de compartir y espero que sean útiles. Y quiero hacer una aclaración, y cada caso debería ser tratado con una profundidad, con un envolvente de ética y de cuidado de acuerdo a lo que corresponde para cada persona. Entonces yo solamente voy a hacer unos comentarios generales porque son temas delicados que, insisto, hay que abordar específicamente, ¿no? Pero cuando hay psicopatías o patologías de la psique, incluso neurosis,
no hace falta que sean cosas específicas, sino hablando más bien de todo lo que es psíquico en general, todos los desórdenes de personalidad, etc., tenemos que pensar en una figura paterna, ausente o carente o desencajada, porque nuestro cerebro y nuestra psique, que son dos cosas que trabajan juntas, pero no son la misma cosa, son nuestro director, ¿no? Este es mi vehículo, es mi cuerpo, mi ser, que generalmente decimos es como nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra quinta esencia, como cada uno lo quiera llamar, y esto es nuestro director, este es nuestro gerente general. Cuando el gerente general es el que falla, la relación simbólica que tenemos que buscar espejada en la genealogía tiene que ver con un padre. Puede ser el padre de la persona, puede ser un abuelo, puede ser un padre simbólico, o sea que no es una asociación tan simple, pero hay que buscar un padre o una figura paterna en falla, ausente, carente, disfuncional. Hubo algún problema con una figura paterna y entonces no hay un patrón de orden, como el concepto que yo hablé hoy de Maat, o sea, no hay un cómo hacer eso correctamente. Entonces la psique se desordena y intenta ocupar un lugar que no le corresponde algunas veces y se fracciona. Para las personas que les gusta la psiquiatría o el tema del estudio de las patologías o los desórdenes de personalidad, aquí hay una pista muy interesante de lo que sucede con la bipolaridad, con la depresión, con las personalidades múltiples y con otras cosas bastante serias que tienen que ver con una fragmentación, en algunos casos, de la personalidad o del psiquismo. Es porque, por ejemplo, yo tengo que cubrir mi lugar en el sistema familiar, pero también tengo que reemplazar a ese padre ausente, o también tengo que hacer la función del otro padre que fue disfuncional. ¿Y por qué tengo que hacer eso? Bueno, en realidad es porque inconscientemente estamos tratando todo el tiempo de equilibrar y compensar el sistema, o sea, de generar más al sistema. Y eso pasa por una cuestión de supervivencia inconsciente. Es un concepto que, bueno, quizá en algún momento podamos explicar con más profundidad, pero que tiene que ver con que necesitamos que el sistema sobreviva y para garantizarlo muchas veces nos sacrificamos a nosotros mismos en cuanto a la función que ocupamos en ese sistema o las funciones que asumimos para tratar de garantizar la supervivencia y la estabilidad. Y en ese caso, si son funciones muy críticas, bueno, el individuo que cae en esa trampa empieza a sufrir determinadas patologías que están denunciando el fallo. Es decir, están hablando en lenguaje del síntoma de qué es lo que está pasando en ese sistema, que muchas veces es algo invisible para el resto, es algo no hablado, no dicho, inconsciente, y siempre estamos hablando de algo grave, de algo muy intenso, de algo que es realmente importante. Wow, justo hemos dicho Sylvie y Lady a la vez, wow, o sea, qué temón, Lauro, muy profundo, ¿eh? A ver cuándo hacemos ese vídeo que propones sobre el inconsciente. Bueno, animamos a que hagáis más preguntas, pero ya me están riñendo porque a las 10, bueno, disculpar porque hemos entrado tarde por un cambio de horarios, pero están haciéndonos otro vídeo en directo. Como sabéis, esto es una televisión en directo ya en toda regla, con temas que, o sea, son joyas, un regalo, Lauro, muchísimas gracias. Gracias a ti. Sí. Entonces, bueno, hay una última. A ver, mira, Javi Rodríguez, desde Alicante, España, dice, a ver, sí, la palabra genealógico, ¿qué significa? ¿A qué idioma? ¿Qué significa? ¿A qué idioma pertenece? ¿Quién comenzó el estudio y divulgación? Un poco, si nos quieres contar la historia. Así. Bien, bueno, muy brevemente, genealógico es lo relativo a los genes y por lo tanto a la genealogía y por lo tanto a nuestros ancestros y nuestros antepasados. Entonces la palabra psicogenealogía, que es un término que tiene ya más de 30 y pico de años, porque en alrededor de los años 70 Schutzenberger comenzó a trabajar profundamente con lo transgeneracional y entonces empezó a aparecer el nombre psicogenealogía. Alejandro Jodorowsky dice ser el mentor atrás de ese término en particular. Algunos otros autores dicen que no, pero no es una cosa tan importante quién fue el papá del término, sino lo que significa, y es estudio del alma de grupo del clan familiar. Esa sería la mejor traducción que podemos hacer del término psicogenealogía. Psique
viene de la letra griega psi, que algunos traducen como mente, pero la traducción más culta es alma. Entonces, psi significa alma. Psique es el alma de grupo del clan familiar, psicogenealogía. Es un término bien bonito, si uno se pone a pensar en lo que significa, es realmente bien interesante, porque no lo puedo estudiar sin conectarme. Entonces, para estudiar psicogenealogía yo tengo que abrirme a acariciar con bondad, sin juicio, con mucha ética, el alma del grupo de mi sistema familiar, y eso es lo que me da el origen. Entonces tengo que acercarme con el más profundo respeto, con la mayor amorosidad, porque me estoy acercando a mi propio origen, pero de una manera, digamos, a nivel de software. Ya ni siquiera es, bueno, honrar al padre y a la madre, honrar la genética, respetar la sangre. Estamos hablando de algo mucho más profundo, porque es nuestro origen ancestral como individuos y como especie. Se tiene realmente una belleza muy profunda. Muy, muy profunda, ¿eh? Muchísimas gracias. Entonces, yo te quería hacer una pregunta a nivel de parejas, por ejemplo. Así como muy general, ¿no? Que a mucha gente le va a tocar, claro, evidentemente. Sin especificar, ¿no? Tampoco, qué se les repite, pero historias que se nos repiten en relación a parejas amorosas, sí o sí está relacionado entonces con el clan familiar. O sea, yendo al clan familiar, se podría ver, ¿no? Casi siempre sí, no podemos decir que sí o sí siempre, pero podemos decir que casi siempre. Cuando hay situaciones de pareja que se repiten, mi, digamos, sugerencia, mi idea sería llamarnos la atención a buscar qué parejas en el sistema familiar no lograron concretarse, qué parejas quedaron en un estado platónico, idealizado, o qué parejas tuvieron un desencuentro forzado por la guerra, por migraciones, por dolencias o enfermedades, por muertes tempranas, qué parejas se perdieron, se rompieron, y entonces se repite el esquema de la situación como una manera de devolverle vida a ese vínculo roto o incompleto o de hecho nunca consumado. Generalmente viene por ese lado. Cuando uno lo encuentra, es cuando se da cuenta en qué tren está viajando y hacia dónde va, y entonces puede elegir si se queda, si se baja, si se toma el tren contrario, o si elige alguna estación anterior para disfrutar. Ahí es donde adquiere libertad y libre albedrío y donde el vínculo adquiere una dimensión real, porque si no, muchas veces somos presa de unos automatismos inconscientes que suelen ser muy dolorosos, porque para muchas personas implican cometer determinado tipo de actos o de acciones sin demasiado control. Es como que de algún lugar se dan cuenta que algo los impulsa, pero no lo logran detener o no lo pueden cambiar. Y dicen, otra vez me pasó lo mismo, o otra vez hice lo mismo, otra vez elegí lo mismo, pero no saben por qué. Y esa respuesta sí normalmente está escondida en el sótano de la familia, escondida con un disfraz de repetición en la mayoría de los casos. Entonces tomamos conciencia y decidimos elegir otro camino o afrontarlo y para adelante, vamos. Bueno, pues bueno, nada, o sea, así ha sido como has dicho tú, así la sincronicidad nos ha llevado a hacer un vídeo muy cortito, pero muy intenso. Creo que aquí has dejado huellas a gente y con ganas de más. O sea que ya en cuanto cerremos aquí, ponemos otra fecha ya para después de Semana Santa seguramente y iremos sacando más temas. Os animamos a que entréis a la web lauroalonso.com y nada, preguntarte si también un poco que así brevemente la gente cuando si haces formación, si la gente puede tener terapia contigo a nivel online, qué cosas ofreces para que la gente llegue a ti. Mira, Jessica, me alegra muchísimo que se genere deseos de más, porque una definición que me olvidé de psicogenealogía y que es bien importante es, para mí es como un bichito que es súper contagioso y que cuando te pica
bueno, hay gente que le es indiferente, que no le hace nada, y gente que le pasa como me ha pasado a mí hace un tiempo, y es que esto te apasiona y quieres aprender más, y es como que te das cuenta del potencial que esto tiene, y además lo quieres compartir, y bueno, es esa la definición que a mí me faltaba de psicogenealogía. Para mí es un bicho que tiene una picadura muy, muy particular, que es de una gran pasión. Y ahí, bueno, comentarte entonces, mi fuerte a lo que me dedico es la docencia. Yo soy docente hace mucho tiempo, es una cuestión familiar también. Habemos muchos docentes en mi familia. No trabajo con consultas hace mucho tiempo, lo hice durante varios años y después tuve que elegir qué es lo que podía hacer bien, porque las consultas son muy demandantes en presencia, en tiempo, en poder estar disponible para que un paciente a lo mejor necesita volver o necesita encontrarse. Y bueno, entonces yo elegí el camino de la docencia que me va bien y que es lo que, bueno, podía sostener bien y comprometerme profundamente, y es lo que vengo haciendo hace unos años. Y bueno, hay varias opciones en la página web y quizás, como has dicho, podemos compartir con mucho gusto algún nuevo vídeo con más información para que todas las personas que tengan interés lo puedan disfrutar y se puedan acercar, y les podremos recomendar también, si les gusta leer, alguna bibliografía y bueno, hacer alguna otra cosita más. Y quizás si surge hasta alguna capacitación contigo online, algo, bueno, alguna cosa va a surgir, si las personas lo quieren, bueno, lo tendrán. Ahí quedó a la información. O sea, realmente en Caja de Pandora estamos haciendo mucho lo que es información privada y sería un gusto tener estos talleres contigo, así que si la gente se anima y realmente hay interés, como veo que sí, pues nada, escribirle a él, escribirme a mí, jessica@lacajadepandora.eu. Tu email le tengo por aquí, pero dínoslo así ahora. Bueno, es bien simple, es Lauro, es mi nombre, lauroalonso.com. Y mi Alonso es con S, y es bien todo seguido, como siempre, lauroalonso.com. Me pueden escribir ahí, o a ti, o a Pandora, no hay problema. Fenomenal. Pues bueno, ya a partir de Semana Santa continuamos contigo. Muchísimas gracias por toda esta información. Nos dejas con un corazón abierto total. Muchísimas gracias, Laura. Un abrazo enorme a Argentina y nos vemos prontito. Y a toda la familia de Pandora. Bueno, muchas gracias a ti y a todo el equipo también de Pandora por esta oportunidad hermosa, y también de corazón a todas las personas que están mirando esto, que somos una gran familia, sin lugar a dudas, en el sentido humano. Así que muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.